¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Dios les bendice. Bienvenidos a nuestro canal Pastor Influencer. Este es su canal Pastor Influencer y siempre tratamos contenidos, enseñanzas, principios para vivir una vida en abundancia. Hay cosas muy básicas que uno necesita saber acerca de la palabra de Dios y es el hecho de vivir por fe. Cuando hablamos de vivir por fe, siempre está relacionado con creer en el corazón y declarar con la boca. Según a los Corintios 4:13 dice, teniendo el mismo espíritu de fe, creí, por lo cual hablé. Siempre fe está relacionado con oír la palabra, creerla en el corazón, declararla con la boca y por supuesto accionar. Pero todo comienza con el oír, creer y hablar la palabra de Dios. En Lucas capítulo 8 dice la palabra que la semilla es la palabra de Dios. Cuando Jesucristo habló de la parábola del sembrador, habló él que había 4 tipos de terrenos y dijo él que el terreno era el corazón del hombre. Y la semilla es la palabra de Dios. Y el sembrador es quien habla la palabra. Y la forma de cómo se siembra la semilla es hablando la palabra de Dios. Diríamos que la Biblia es como un saco de semillas de palabras de Dios, pero a no ser que se hablen esas palabras, entonces no se desata el poder que hay en esa semilla. La Biblia tiene muchas promesas, o sea, cada semilla produce según su género, de acuerdo a Génesis 1:11. Si tú escuchas acerca de salud, la cosecha será salud, etc. Si tú escuchas acerca de larga vida, necesariamente la cosecha será de larga vida, pero lo que tú oyes lo tienes que creer en el corazón, y cuando tú crees, hablas. Creí, por lo cual hablé. Entonces, volviendo al ejemplo o a la parábola, a la ilustración de Jesús, que la semilla es la palabra de Dios y que el suelo es el corazón y que se planta hablando a la palabra de Dios. Entonces, cuando uno declara la palabra de Dios, la estás plantando. Por supuesto que Dios nos usa a nosotros, los pastores, los que ministramos la palabra de Dios, para sembrar palabras de vida, para sembrar palabras de fe. Pero tú eres tu máximo profeta. Dice en Jeremías 23, la palabra de cada uno le será por profecía. O sea, tú eres tu máximo sembrador de semillas. Ahora, si tú estás enfrentando cualquier situación, sea enfermedad, sea una crisis financiera, sea un problema emocional, cualquiera que sea el problema, sea un problema emocional, de lo que sea, todo se soluciona cambiando las semillas incorrectas y poniendo las semillas correctas. Estamos en un reino que es gobernado por semillas. Jesucristo dijo en Marcos 4:26 que el reino de Dios es como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra. Primero grano, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro se mete la hoz porque la siega ha llegado. Y como dijimos al inicio de este video, dijimos que cuando uno habla la palabra de Dios, está sembrando la palabra de Dios. Así que yo te animo a que busques este versículo, Marcos 4, versículo 26. Así es el reino de Dios, acabo de mencionar, como cuando un hombre echa semilla en la tierra. ¿Cuál es la tierra? Tu corazón. ¿Cuál es la semilla? La palabra de Dios. ¿Cómo se planta? Hablando. Vamos a decirlo de esta forma. Marcos 4:26. Vamos a aplicarlo. Vamos a traerlo a una revelación práctica. Marcos 4:26. Literalmente dice, el reino de Dios es como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Pero vamos a aplicarlo con revelación. El reino de Dios es como cuando Isaí declara la palabra de Dios y la palabra que habla va al suelo de su corazón. Y él duerme y se levanta. Y la semilla brota, la confesión que habló de la palabra de Dios brota y crece sin que él sepa cómo. Y va en procesos, primero grano, luego espiga, después grano lleno en la espiga, hasta que el fruto primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Cuando el fruto está maduro se mete la hoz. Quiere decir que las palabras de Dios, que son semilla incorruptible, de acuerdo a la primera de Pedro capítulo 1, las palabras de Dios son semillas incorruptibles. Entonces cuando tú las hablas, por ejemplo, le dices a tu cuerpo, por la llaga de Cristo fuiste curado. Por ejemplo, declaras, yo soy redimido de la maldición de la enfermedad.
Por ejemplo, declaras, la palabra de Dios es medicina a todo mi cuerpo. Por ejemplo, declaras, Dios me sacia de larga vida. Por ejemplo, declaras, mi carne rejuvenece como la de un niño y he vuelto a los días de mi juventud. O declaras, el Señor es mi pastor y nada me falta. Cuando lo estás declarando, el reino opera así como una semilla. La palabra incorruptible fue soltada de tu boca y tiene espíritu de vida. Y entra en tu corazón y parece que nada pasó, pero va a estar en procesos. Primero hierba, luego espiga. Lo que tienes que hacer es confiar en que esa semilla va a dar fruto y retenerla el próximo día, aunque no lo veas. Estamos hablando de las cosas más básicas de la fe. Por ejemplo, volviendo al versículo, el reino de Dios es como cuando un hombre echa semilla en la tierra. O sea, el reino de Dios es como cuando Juana, Lupe, Pedro declara la palabra de Dios. Y cuando la declara, esa semilla va al suelo de su corazón. Dice, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. O sea, las palabras que tú has hablado, hay una ley que se llama la ley del retorno, van a regresar a ti. Las confesiones que has hablado van a regresar a ti. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino hará todo lo que yo quiero. Será prosperada en aquello para que la envíe. O sea, las palabras vuelven a ti. Hay una ley del retorno. Pero mientras tanto, lo que tiene que hacer el campesino es duerme y se levanta. Duerme y se levanta. Debes tener fe que mientras tú estás haciendo tu rutina cotidiana, laborar, tus hijos, tus estudios, tus proyectos, comer, y duermes y luego sigues declarando las semillas, duermes y te levantas, va a llegar un momento dado donde vas a ver la hierba. ¿Qué quiere decir? Hierba es el primer proceso. O sea, no vas a ver el fruto ya maduro, ¿no? Primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Ahí es donde entra la compañera de la fe, que se llama la constancia. Con fe y paciencia, o sea, con fe y constancia se heredan las promesas. Tienes que retener tu confesión. Esto es algo muy sencillo, un principio tan sencillo que hay gente que no lo cree. Yo llevo 2 años, un poquito menos quizá, enfocándome en creerlo yo, en vivirlo yo. No puede pasar un día sin que tú te aferres a las promesas de Dios y las declares. Así que te dejo esta semilla para que tú sepas que no importa si ha pasado un tiempo, tú debes de saber que duermes y te levantas y las palabras de fe están produciendo algo a tu favor. Dios está laborando a tu favor siempre y cuando tú estés alineado con la palabra, y todo comienza con oír la palabra porque renueva tu mente, luego llega a tu corazón, se siembra y de la abundancia del corazón habla la boca. Dios les bendice. Este es un pensamiento divino, de esas palabras remas que Dios me da en mi corazón y que yo tengo en la intimidad con Dios, y que no, tal vez no son muy profundas, pero son muy prácticas. Así que todo lo que tienes que hacer es tomar la palabra de Dios a diario. Yo te recomiendo una clase que di que se llama Masterclass Decretos de Fe. Aquí en YouTube lo puedes encontrar. Y es muy sencillo, lo buscas y tienes que tener una lista de confesiones a diario. Tienes que, si quieres ver el bien de Dios, como dice Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca esta palabra de Dios, sino que meditarás en ella de día y de noche, para que guardes y hagas lo que en ella está escrito, y entonces harás prosperar tu camino. Yo soy el Pastor Influencer, este es tu canal Pastor Influencer, y nos vemos en un próximo video. Feliz Navidad a todos.